La gracia. Vamos a leer nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1. Dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de nuestros padres, que estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió, por ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Ok, el versículo 11 dice: estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin de los siglos. Entonces, vemos, aquí la palabra cuando dice en el 6 y en el 11, por ejemplo, en el griego se traduce como tipo. Nosotros hace ya varios años, estuve sacando la cuenta, y creo que ya más de 20 años, claro, estudiamos una cartilla de escuela sabática, ¿no estás de acuerdo, Becky? Era sobre el tipo y antitipo. En Tepeyac estábamos todavía. Por eso saco el cálculo que más o menos unos 20 años quizás pudieron haber pasado. ¿Qué es el tipo y el antitipo? Tipos son ejemplos que han pasado para precisamente eso, que nos sirva de comprensión lo antitípico. El tipo da ejemplo al antitipo. Por ejemplo, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, era un tipo ¿de quién? De Jesús. Ese es el tipo. El antitipo era el cumplimiento ya de ese ejemplo, era ya Cristo Jesús. Otro ejemplo puede ser el mismo santuario. El santuario terrenal era tipo ¿de cuál? Del antitipo, del verdadero santuario, que es el celestial. Igual el día del juicio, se celebraba el Yom Kippur, el día de la expiación, era una fiesta. Ese era un tipo del antitipo, del verdadero día de expiación. Entonces, aquí estamos hablando que los israelitas iban saliendo de Egipto, rumbo a ¿dónde? Rumbo a Canaán. Y lo mismo estamos haciendo nosotros. Podríamos decir que el planeta es Egipto, y nos enfilamos rumbo a ¿dónde? Rumbo a Canaán, a la Canaán celestial. Entonces, esto que leímos acá es el tipo, y lo que nosotros estamos viviendo hoy es el antitipo. Bien. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a hablar sobre el reino de la gracia. En la Biblia nos dice que hay dos reinos. ¿Cuántos reinos hay? Dos reinos. El reino de la gracia y el reino de la gloria. El reino de la gracia lo encontramos en Hebreos 4:16. Vamos a leer el libro de Hebreos 4:16. Nos dice: acerquémonos pues con segura confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿A dónde nos acercamos, Adán? Al trono de la gracia. Ahí nos habla, ¿verdad?, que es el reino de la gracia. Vamos a ver entonces ahora en Mateo 25:31. Nos habla de otro reino. Nos habla de otro reino. Mateo 25:31 nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos con él, entonces se sentará en su trono de gloria. En su trono de gloria. Como vemos, la Biblia es clara y hay dos reinos. Un reino de la gracia y un reino de la gloria. Hoy vamos a estudiar acerca del reino de la gracia. El reino de la gracia nos lleva al juicio de los muertos. Y el reino de la gloria nos lleva al juicio de los vivos. De los vivos. Ahorita estamos bajo el reino de ¿quién? ¿Hay gracia Adam, todavía? Sí. Entonces estamos bajo el reino de ¿qué? Estamos bajo el reino de la gracia. Pero muy pronto va a haber una transición y vamos a dejar de estar en el reino de la gracia
y vamos a estar en el reino de la gloria. Y las reglas cambian. Las reglas entre ambos reinos cambian y tenemos que entender nosotros eso. Porque muy probablemente, yo digo casi con seguridad, que a nosotros nos va a tocar hacer esa transición. Y tenemos que entender cuáles son las reglas en el reino de la gracia y cuáles son las reglas en el reino de la gloria. Vamos, ahí está. Características del reino de la gracia. El reino de la gracia, al igual que el reino de la gloria, tienen un patrón. Un patrón. Yo no sé si tu mami postura con patrón, claro. Mi abuela posturaba con patrón. Había unas revistas, yo recuerdo que mi abuela compraba, llamaban Burda, y ahí salían los moldes de los vestidos y entonces los hacían yeso y todo. Y ese mismo patrón usaba para siempre, para cuando hacía esa moda, ese vestido. Ok, entonces, igual, hay un patrón. El patrón es este, son las características del reino de la gracia. Primera característica es que en el reino de la gracia hay perdón del pecado. La segunda característica pequeño derramamiento espiritual santo. Hay un pequeño derramamiento del Espíritu Santo. No es total, pero sí pequeño. Juicio al líder. Juicio al líder y juicio a los muertos. Esas son las 4 características del reino de la gracia. Ahora vamos a ver, leyendo la escritura, los tipos. Israel es un tipo, el tiempo de Cristo es otro tipo, y de 1844 en adelante es el antitipo. Vamos a ver los ejemplos entonces que hay en la Biblia con el pueblo de Israel viviendo en el reino de la gracia, en los tiempos de Cristo viviendo en el reino de la gracia, y hoy en día viviendo en el reino de la gracia. Vamos a ver Israel. La primera cita nos lleva a Números, al libro de Números. Números. ¿Qué capítulo? 14. Números 14, del 19 al 20 y el 22. 14, 19, 19. 20 y 22. Vamos a leer el 19. Capítulo 14, versículo 19. Dice: conforme a la grandeza de tu amor, perdona la iniquidad de este pueblo, como tú lo has perdonado desde Egipto hasta aquí. El 20 dice: entonces el Eterno dijo: conforme a tu pedido, lo he perdonado. Y el 22: todos los que vieron mi gloria y mis señales de Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y han desoído mi voz. ¿Cuántas veces tentaron a Dios, dice? 10. 10 veces. Y uno puede decir: bueno, yo he pecado más de 10 veces. Sí. ¿O no, Becky? ¿Verdad que sí? Fácil. Y entonces, ¿por qué Fácil. nosotros no hemos visto lo que había visto esta gente? Ellos vieron las plagas de Egipto. Ellos vieron el mar partir en 2. Vos nunca has visto eso, ¿verdad? ¿Ah? No. Ven. Pero aún así pecaron, dice, en contra de Dios, pero aún así Dios los pudo haber aniquilado. Recordemos que iban camino a Canaán, iban saliendo de Egipto, iban cruzando el desierto, pero siempre murmuraban. Pero los mató Dios de un solo, ¿verdad? No. Los perdonó, dijo. ¿Pero qué? No van a entrar en la Canaán. ¿Iban a morir a dónde? En el desierto. En el desierto iban a morir. No iban a entrar a la Canaán. Pero hubo perdón de Dios. Reino de la gracia. Ahora, vemos pequeño derramamiento del Espíritu Santo, siempre en el libro de Números 11, del 24 al 29. Dice: salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Eterno, y reunió alrededor del santuario a 70 ancianos de su pueblo. ¿A cuántos ancianos reunió? 70. A 70 reunió. Y el 25 dice: entonces el Eterno descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, o sea, del espíritu que estaba en quién, en Moisés, y lo puso en los 70 ancianos. Y cuando el espíritu posó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a profetizar. Hubo un pequeño
derramamiento del Espíritu Santo. Y dice el 26, habían quedado en el campamento 2 varones llamados Eldad y Medad, sobre quienes también reposó el Espíritu. Estaban entre los inscritos, pero no habían salido de la tienda. Y ellos profetizaron en el campamento. Entonces un joven corrió y avisó a Moisés: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus hombres electos, dijo: Señor mío, Moisés, impídeles. Y Moisés respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá que todo el pueblo del Eterno fueran profetas, que el Eterno pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Verdad? Ese era el deseo de Moisés. Finalmente se le va a cumplir en Joel 2:28 a Moisés, ese deseo que tenía. También vemos juicio ¿a quién? A líderes en los tiempos de Israel. Números 14:37. Vamos a ver qué estaba pasando ahí en Números 14:37. Dice: estos varones que habían hablado mal de esta tierra murieron de plaga ante el Eterno. ¿De qué varones está hablando? ¿Qué es lo que estamos pasando acá? Ellos estaban justo en la frontera. La frontera se llama Kadesh Bernea. ¿Cómo se llama la frontera? Kadesh Bernea. Kadesh Bernea, así se llama. Estaban en la frontera ya para entrar a la Canaán. No habían entrado todavía, pero estaban en la frontera. Y entonces Moisés mandó ¿a cuántos? 12 espías a que fueran a ver. ¿Y estos espías quiénes eran? Eran príncipes, dice, de las tribus. ¿Ah? Uno por cada tribu. Fueron a ver. ¿Y cuál fue el reporte que trajeron? 10 dijeron Un reporte negativo. negativo. Vieron más los problemas La mayoría. que las bondades que había. Y eso que traían nada, entre dos, dice, aquellos grandes racimos de uvas. ¿Has visto racimos de uvas tan grandes que sean necesarios cargar entre dos? Ni en los estados, donde aquí antes uvas solo habían en Navidad. Las traían de Estados Unidos. Todavía creo que las siguen trayendo de allá o de Guate, no sé. Pero nunca hemos visto nosotros unos racimos tan grandes que sea necesario que se carguen entre dos personas. ¿Te imaginas el tamaño de esas uvas? Ay, Y qué no. rico. Rico, pero no, ellos más bien renegaron. Y entonces ahí nomásito fueron juzgados. Vamos a ver otro ejemplo. Número 20, siempre en el libro de Números, capítulo 20, versículo 12. El Eterno dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme ante los israelitas, por eso no introduciréis a esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué había sucedido en ese momento? Moisés se había molestado porque ya era la segunda vez que el pueblo estaba murmurando con respecto al agua, a la falta de agua. Y se enojó y desobedeció. Dios le dijo que una vez tocara. Es más que hablara. Que hablar. Ni que la tocara. Que hablara a la tierra. Y él molesto le pegó 2 veces, desobedeciendo un mandato de Dios. Y Y es que los líderes tenemos más responsabilidad, tenemos que dar el ejemplo, tenemos que ser más obedientes todavía. Y de líderes no estoy hablando solo de ancianos o pastores, sino que de todos los adventistas. En realidad somos líderes. Todos los adventistas son líderes. El juicio de los muertos, lo vemos en Hebreos 2 veces, hablando siempre sobre este evento. Fíjense que tiene que ver con esta sequía. En Hebreos 3, 8 al 15. Hebreos 3, 8 al 15. del 8 y 15. 3, 8 y 15. Nos dice: no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Y el 15 dice: entre tanto que se dice, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿Por qué lo repite el versículo? ¿Por qué lo dice 2 veces? Vamos a ver en Éxodo. La primera vez sucedió en Números 20:12. Ya vimos, ¿verdad? Sí. Y en Éxodo 17, del 1 al 7, ¿lo tenés, Adán? ¿No lo tienen?
Yo. Éxodo 17. Ya lo tengo. ¿Vos lo tenés? ¿Qué dice? Éxodo 17. Del 1 al 7. Está en Génesis. Dice, Toda la ¿ya? congregación. Yo lo tengo. ¿sí? Toda la Léelo. congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo viviese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que no bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con el que golpeaste el río, y ve, y he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ok. Esa fue la primera vez. La segunda vez es la que leímos anteriormente en Números 22. Entonces, por eso está repetido ese versículo en hebreo, porque 2 veces tentaron, murmuraron contra Dios por el mismo asunto, ¿verdad? Bien, ahora, en el tiempo de Cristo, ¿hay perdón del pecado? Claro, lo vemos en Juan 3, 16 y 17. Y ese versículo creo que lo sabemos casi bien. 16 y 17. Sí. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, y si no, tenga vida eterna. ¿Y el 17? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí vemos entonces que sí, hay perdón de pecado en los tiempos de Cristo también. Ahora, hay un pequeño derramamiento también del Espíritu Santo. Le damos en el mismo libro de Juan, capítulo 20. 17. Juan 20, 22. Nos dice. Con eso, desde el 21, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y con eso sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Esa fue como un avance, un pequeño derramamiento del Espíritu Santo de lo que iba a venir más adelante. Y en Lucas 9:1, Acá está. ¿lo tienes? Sí, reunido a sus 12 discípulos, les dijo poder y autoridad sobre todo lo de demonios y para sanar enfermos. Enfermedades. ¿Sí? Ya los discípulos hacían ciertos milagros en ese tiempo. Todavía no tenían el mismo poder que tuvieron más adelante en el libro de Hechos, ¿verdad? Pero ya tenían un poquito. Vamos a ver juicio de líderes. Mateo 23:23. Mateo 23:23. Aquí lo vamos a ver, claro. 23. 23. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, Ajá. porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ajá. Y el 34 al 38, ¿qué dice? Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo. No, el mismo 23, 34 y 38, ¿qué dice? 23, 34. Por tanto, yo os envío profetas sabios y escribas. De ellos a unos Mataréis y crucificaréis. y a otros os
azotaréis en vuestra sinagoga, y perseguiréis de ciudad en ciudad. de ciudad en ciudad. Ok. Para que caiga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. Os aseguro que todo esto recaerá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrean a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollos bajo tus alas y no quisiste? Vuestra casa os queda entonces desierta. Bien, aquí nos está diciendo, si bien es cierto, era un juicio a ellos. Ellos no habían matado a muchos de los profetas que están aquí, porque tenían el mismo espíritu de quienes sí lo habían hecho. Entonces Dios los considera igualmente responsables. Al final mataron ¿a quién? A Jesús. ¿Y a quién más mataron? Aunque no fueron antiguos, pero lo mataron también a Juan el Bautista. ¿No? Había varios después de Jesús. El mismo espíritu tenía. Entonces por eso les está diciendo ahí. Es un juicio que les está diciendo, vuestra casa os quedará como desolada o desierta. Ahí está dando el juicio. Ahora sí, juicio de los muertos. Siempre Mateo 23, 27. Mire cómo le dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera ven hermosos y por dentro están llenos de huesos muertos y de inmundicia. Entonces aquí le está diciendo, ya los está condenando a ellos. ¿Por qué? Porque están como le dice. Sepulcros blanqueados, ¿qué son? Muertos. Muertos andantes. Es lo que eran, muertos andantes. No tenían el espíritu adentro, estaban muertos. Ahora, de 1844 en adelante, hay perdón del pecado también. ¿Qué nos dice Primera de Juan? ¿Lo tenés, Adam? ¿O Amelie? Ya. Primera de Juan 1:9. Ajá. 1:9. Si confesad nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiará de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Ahí está refiriendo a Dios. ¿Y a dónde nos limpia de los pecados? ¿Claro? ¿A dónde nos limpia Cristo de los pecados? ¿A dónde purifican nuestros pecados? En el santuario. En el lugar santísimo. Vemos, de 1844 en adelante. También hubo pequeño derramamiento del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en un libro, lástima que yo creo que en español no existe. Se llama Ellen White, Materiales de 1888 de Ellen White. Creo que en español no está todavía traducido, lamentablemente. En la página 1073. ¿Qué nos dice? Estaba en inglés y yo lo tuve que traducir. Espero que me ayude en la traducción. El tiempo del examen se encuentra justo frente a nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justificación en Cristo, nuestro Redentor y Perdonador. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Ahí está. En 1888 Materiales, página 1073. Entonces hubo un derramamiento. ¿Qué estaba sucediendo en 1888? ¿Se sabe la historia? Hubo una asamblea general, la conferencia de 1888, y ahí trataron sobre la justificación por la fe. Y llegó a esa conferencia, llegaron dos jóvenes, uno de apellido Wagner y el otro de apellido Jones, y presentaron este mensaje de la justificación por la fe, pero la dirigencia, la iglesia en general, no lo aceptó. Ellen White sí lo aceptó, pero el resto de la gente no lo aceptó. Pero esto fue lo que sucedió. ¿Qué dice? El tiempo del examen se encuentra justo frente a nosotros, por el fuerte pregón del ángel ya comenzado en la revelación de la justificación por Cristo. O sea, ya es el Espíritu Santo se empezaba a derramar. La lluvia tardía empezaba en ese momento. Pero algo sucedió. Juicio a los líderes. Siempre Materiales de 1888, página 1575. Esto fue lo que sucedió. El aferrarse a opiniones preconcebidas y negarse a aceptar esta verdad
fue en gran parte el fundamento para que la oposición manifestada en Minneapolis en contra del mensaje del Señor a través de los hermanos Wagner y Jones, al agitar, se aferraron a las opiniones preconcebidas, y eso evitó que entendieran ese mensaje que les estaba planteando. Dice, al agitar tal oposición, Satanás tuvo éxito en alejar de nuestro pueblo en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios deseaba impartir. El enemigo evitó esa eficacia que lo pudo haber llevado a proclamar la verdad del mundo, así como lo hicieron los apóstoles en el día del Pentecostés. La luz que debía alumbrar la tierra con su gloria fue resistida, y por la acción de nuestra propia hermandad ha sido en gran manera oculta del mundo. Ahí está claro el mensaje, ¿verdad? El Espíritu Santo iba a ser derramado en ese momento en su totalidad. Es más, para 1888, si nosotros revisamos la historia, había un fuerte movimiento en Estados Unidos para que se proclamara, ¿qué cosa? La ley dominical. La ley dominical va amarrada casi con el derramamiento del Espíritu Santo, con la ley del día. Casi coinciden. Comenzó un poquito antes, dice, el sellamiento, pero casi coinciden siempre con la ley dominical. O sea que si ya iba a ser derramado la lluvia tardía, ya iba a ser proclamada la ley dominical. Y nosotros revisando la historia, así sucedió. Solo es de revisarlo, todo está en Google ahora. ¿Qué más pasó ahí? Dice Ellen White, ya lo escribí más o menos para 1900, que si no hubieran impedido esta reforma, pero era una reforma, ocupamos reavivamiento y reforma. Ellos impidieron esta reforma. No pudieron entonces recibir el reavivamiento, por ende la reforma tampoco. Pero dice Ellen White que si no hubiera sido así, en 2 años, en aquel entonces, hubiera venido Cristo Jesús. ¿Se imaginan? Y en aquel entonces no había internet, no había teléfonos inteligentes, no había globalización. ¿Será que ahora lo pueden terminar más rápido, Dios? Si en aquel entonces lo podían terminar en 2 años, y ahorita vemos más, supuestamente, más conectados, y más adventistas también. Pero más población. Hay más población, pero hay más medios. Todo es más rápido. En poco tiempo se va a venir esta gran prueba. Poco tiempo. Dice, y juicio a los muertos, Daniel 8:14. Entonces el ángel le dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. La purificación del santuario es eso, cuando Cristo pasó en 1844 del lugar santo al lugar santísimo y comenzó el juicio a los justos. Esto es lo que sucede en el reino de la gracia. Operamos bajo estos principios. Por eso es que nosotros, porque tenemos gracia, o porque Cristo está abogando por nosotros, intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, es que nosotros podemos pecar todavía y obtener perdón. El Cristo todavía está ahí. Pero va a llegar un momento en que Cristo ya no va a estar haciendo esa labor ahí. Ese momento va a ser el reino de la gloria. Y son otras reglas de juego. Son otras reglas de juego. Ahorita es el tiempo para ser sellados, mis hermanos. La ley dominical ya va a venir. Ya vimos las señales, el sábado las vimos las señales. Ahí están. ¿Cuándo va a entrar en vigencia la ley, Clare? No sabíamos. Alguna gente piensa que para marzo del 2019. No se sabe. Pero ya está presentada. Es el tiempo entonces para prepararnos para que Dios nos empiece a sellar a nosotros. Porque como veremos mañana, una vez que cambie del reino de la gracia al reino de la gloria, ya no hay que, claro, Gracias. ya no hay gracia. Ya no hay gracia, entonces ya no hay perdón. Y eso va a suceder pronto. Eso va a suceder pronto. Tenemos que estar preparándonos a estos momentos, alimentándonos de distinta manera, ayunando más. Ayunando más, estudiando más. ¿Estudiando qué? Sobre todo estos libros, nos dice Ellen White, Daniel y Apocalipsis. Estudiando la luz que tenemos en el Espíritu de Profecía.
Tenemos el conflicto de los siglos, es el libro especialista, digamos, para esta época. Es el libro que tenemos que estar estudiando, preparándonos, despertándonos temprano, a orar, a buscar a Dios, haciendo un autoanálisis, un autoexamen. ¿Qué cosas tengo yo que cambiar en mi vida? ¿En qué mi vida no está de acuerdo a la palabra de Dios? Porque Cristo ya va a venir. Y antes de que venga Cristo vamos a suceder todas las cosas que nosotros hemos aprendido en todos estos años de estar en la iglesia, de ser adventistas. Mañana entonces vamos a aprender acerca del reino de la gloria. Vamos a ver qué características tiene, qué implicaciones, qué implica eso para nosotros, cuándo comienza el reino de la gloria, qué va a pasar durante el reino de la gloria. Y pasado mañana tiene que ver siempre con estos dos temas. Es acerca de las trompetas, de las 7 trompetas. ¿Cuándo en realidad comienzan las trompetas? ¿Cuándo no comienzan? ¿Verdad? O cuando no comenzaron. Porque la iglesia hemos aprendido algunas cosas que tal vez no, estudiándolo de una manera más detallada, tal vez no era así como lo habíamos aprendido, ¿verdad? Tratemos de venir el mañana, es un día básico para aprender lo que viene para adelante, porque ahorita esas son las reglas que nos aplican a nosotros. Estamos medio familiarizados porque hay gracia, siempre hemos tenido gracia. Ahora, el reino de la gracia son como estas pruebas. Claro, vos estás trabajando en educación, hacen pruebas. Las pruebas sirven al maestro para ir preparando al alumno ¿para qué? Para el examen final. Sí. ¿Verdad? Ahora, si el alumno no va estudiando para las pruebas, ¿cómo le va a ir en el examen final? ¿Vale? Entonces, si nosotros seguimos pecando hoy, no, la gracia de Cristo me cubre. La gracia de Cristo me cubre. La gracia de Cristo me cubre. Es cierto, nos perdona. Pero estamos perdiendo la oportunidad de prepararnos. Cuando nosotros vencemos la prueba, nuestro carácter crece. Y si no estamos haciendo eso, si siempre Satanás nos está derrotando, cuando ven el examen, vamos a caer menos de F. Y significa entonces que nos vamos a haber perdido. ¿Verdad? No, cuando alguien nos diga, no, mis hermanos, vamos a seguir pecando hasta la segunda venida de Cristo. No, no es así. No es así. Pronto vamos a cambiar de sistema, pronto vamos a cambiar de reglas, y ya, aunque no significa que Cristo nos lo mate, pero cambian las reglas, así que preparémonos en estos momentos que todavía tenemos gracia, pongamos nuestra vida en orden, preparémonos para esa gran prueba, para ese gran día del Señor. Que Dios nos bendiga a todos, nos vemos mañana y gracias por habernos acompañado. Amén.